Ya, joven. Lo que vamos a ver hoy día son las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. ¿Ya? El objetivo, resolver problemas que involucran ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Y además, analizar las soluciones de una ecuación logarítmica. Tal cual como ocurría en las ecuaciones irracionales, esas que eran con raíces, en las ecuaciones logarítmicas encontrar el valor de x no significa haber encontrado la solución. Significa que hay que corroborar que ese resultado que yo encontré tiene sentido dentro de la ecuación. Por lo tanto, cuando resolvamos ecuaciones logarítmicas, vamos a tener además que comprobar que el resultado que me dio me sirve dentro de la ecuación. Las habilidades de matemáticas son cuatro generales: resolver problemas, representar, argumentar y modelar. Vamos, jóvenes, con lo que son las ecuaciones exponenciales. Vamos a partir con las cosas bien básicas primero, para después mezclarlas ya con los logaritmos también. Son aquellas ecuaciones que presentan las variables en el exponente. Es decir, es una ecuación donde la incógnita, ¿cierto?, es parte del exponente de una potencia. Para resolverlas, aplicamos la siguiente propiedad de potencias. Es decir, lo que hablábamos el otro día, si tengo a ambos lados una potencia de igual base, para que sean iguales significa que sus exponentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Para todo, obviamente, distinto de 0 y distinto de 1, ¿cierto? Porque si la base fuera 0, 0 le va a cualquier cosa es 0, y lo mismo pasa con el 1. Si en una ecuación no resulta posible igualar las bases, la solución se obtiene aplicando logaritmos. Tema que abordaremos, ¿cierto?, en más adelantito, no en esta primera parte. Dice, resolvamos la ecuación, nuestro primer ejemplo, 2 elevado a x igual a 4. Para resolver una ecuación exponencial, debemos lograr aplicar esta propiedad de las potencias, es decir, debemos ser capaces de igualar las bases. ¿Ya? Es decir, debemos expresar ambos miembros de la igualdad como potencias de la misma base. Por lo tanto, en ambos lados tenemos que lograr que queden dos potencias de igual base, siempre y cuando se pueda. Lo que hicimos acá fue tomar el 4 y transformarlo a una potencia en base 2. Y me quedó 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. Y logro tener esto que está aquí arribita, que es la propiedad. Por lo tanto, si las potencias tienen la misma base, entonces debemos igualar los exponentes. ¿Ya? Por lo tanto, al igualar los exponentes, me queda que el x vale 2, lo cual sería la solución de esa ecuación. Consulta, jóvenes. ¿Dudas en esa parte? ¿Alguna duda? Excelente. Vamos entonces con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Lo mismo ocurre en este ejercicio, donde nos piden resolver esta ecuación. Entonces, lo que tenemos que hacer es el 27 transformarlo a una potencia de base 3. Por lo tanto, aquí logramos igualar las bases, es decir, el 27 lo escribimos como 3 elevado a 3. Al lograr que las bases sean iguales, entonces igualamos los exponentes.
y se resuelve la ecuación. Ese 2 que está sumando pasaría restando. Y 3 menos 2 me daría 1. Y esta vendría siendo la solución de la ecuación. Consulta, jóvenes. ¿Dudas? ¿Alguna ¿Puede duda? repetir la última? Ya. Cuando yo logré igualar las bases, fíjese que ambas potencias quedaron de base 3, ¿cierto? Simplemente se igualaron los exponentes. El x más 2 se igualó al exponente 3. Y después, ¿qué pasa con este 2 que está sumando? Si lo paso al otro lado, pasa. Ando. Y 3 menos 2 me da 1. Y ese Ah, ya. vendría siendo la solución, el 1. Vamos con el tercer ejemplo. Déjenme un segundito. Tenemos esta otra ecuación. Entonces dice, lo que tenemos que hacer es intentar igualar las bases. Entonces tenemos que buscar potencias donde el 16 y el 32 están metidos. En este caso, el 16 lo escribimos como 2 elevado a 4. Y el 32 como 2 elevado a 5. En el primero está la propiedad potencia de una potencia. Se conserva la base, se multiplican los exponentes. Por eso que me quedó 2 elevado a 4x. Y el otro quedó igual. Ahora, yo logré igualar las bases. Ambas potencias las dejé como base 2. Por lo tanto, ahora simplemente igualo los exponentes. Y por último, ese 4 que está multiplicando, lo pasaría dividiendo. Y acá tengo mi solución. Este vendría siendo la solución de la ecuación, el 5 cuartos. Consultas, dudas, inquietudes, incertidumbres, Profesor, ¿y esto cómo se llamaba? ecuaciones exponenciales. Ah, ya. ¿Ya? Son ecuaciones exponenciales. Vamos con este otro ejercicio. Tenemos esta otra ecuación. 7 elevado a x menos 3 es igual a 1. Tenemos que dejarlo en la misma base. Pero si ustedes recuerdan esta propiedad, que todo número elevado a 0 da 1, salvo el 0 elevado a 0 que no existe, el 1 lo podemos escribir como 7 elevado a 0. ¿Ya? El 1 se puede escribir como cualquier número elevado a 0. Por lo tanto, al ocupar esa propiedad, logré que en ambos lados de la igualdad me quedaran dos potencias de igual base. Por lo tanto, ahora simplemente igualo los exponentes. Y por último, ese menos 3 al pasar al otro lado pasa positivo. Y aquí tendría la solución, que sería el x igual a 3. Consultas. Dudas. No se podría resolver separando los exponentes. ¿Ah? Que si no se podría resolver separando los exponentes, ¿A qué se refiere con separando los exponentes? es que el 7 elevado a x menos 3 es lo mismo que 7x dividido en 7 elevado a 3 por propiedad de potencia. A ver, espérame, de nuevo. El 7, 7 elevado a x menos 3 ¿ya? es lo mismo que 7 elevado a x dividido en 7 elevado a 3. ¿Sí? Ah, sí, pues sí, es cierto. ¿Sí? ¿Sí se puede? Usted me dice esto. Escribirlo de esta manera.
a eso, ¿cierto? Sí. Entonces, la ecuación de arriba es lo mismo que eso, ¿correcto? Porque sería una división de potencias de igual base, conservo la base resto de los exponentes y llego a lo mismo de arriba, ¿sí? Después ese 7 que está, ese 7 elevado a 3, lo paso al otro lado multiplicando, logré que tuvieran la misma base e igual a los exponentes, ¿sí? Es otra forma de hacerlo y es correcto. Y ahí me quedaría que el x vale 3. Correcto, se puede hacer y está permitido, y está bien. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Ahora mezclemos las ecuaciones exponenciales con las ecuaciones logarítmicas al mismo tiempo. Sí, sabemos que se llaman ecuaciones exponenciales aquellas ecuaciones que presentan la incógnita en el exponente. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el 3 elevado a x igual a 1, o el 2 elevado a 3x menos 1 igual a 3 elevado a x más 2. Si se dan cuenta en estos ejemplos, en el primero podríamos igualar las bases, porque el 1 lo puedo escribir como 3 elevado a 0 y podría resolverla. Pero en el segundo caso, es imposible igualar las bases. ¿Ya? Es imposible lograr tener potencias de igual base en este caso. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre también con las ecuaciones exponenciales cuando resulta imposible igualar las bases. Pasemos a lo siguiente. Se llama ecuaciones logarítmicas aquellas ecuaciones que presentan la incógnita como argumento de una función logarítmica. ¿A qué se refiere? Donde la incógnita pasa a ser parte del argumento de un logaritmo. Como por ejemplo ese que está ahí y el ejemplo que está acá, ¿cierto? Son ecuaciones logarítmicas, o sea, igualdades, pero donde la incógnita es parte del argumento de un logaritmo. Para resolver ecuaciones exponenciales, podemos igualar las bases, lo que dijimos recién. ¿Ya? Tomamos el 3 elevado a x, el 1 lo oprimimos 3 elevado a 0, ¿cierto? Igualamos los exponentes y me quedó que el x vale 0. Eso es lo que vimos recién. Ahora, en ocasiones no es posible igualar las bases. Esto también ocurre, como en el segundo ejemplo que vimos recién, resulta imposible igualar las bases. Y en estos casos podemos aplicar el concepto de función logarítmica. Por lo tanto, cuando yo no pueda igualar las bases, como en este ejercicio, debo aplicar logaritmo a ambos lados. Generalmente el logaritmo en base 10, pero puede ser cualquier logaritmo. Entonces, aplico logaritmo al lado izquierdo y aplico logaritmo al lado derecho. ¿Ya? O sea, cuando no se pueda igualar las bases en una ecuación logarítmica, debemos aplicar logaritmo a ambos lados. Ahora, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando adelante al logaritmo. Lo mismo acá, el exponente sale multiplicando delante al logaritmo. Hago la multiplicación, s por s y s por s, y llego a esta respuesta de ahí. Hago la multiplicación y llego a eso. Todo lo que tenga x lo junté en este lado. Por ejemplo, el 3x logaritmo de 2 menos el x logaritmo de 3. Es decir, todo lo que tenía x lo junté al lado izquierdo de la igualdad. ¿Ya? Y en el paso siguiente, simplemente se factorizó por x. ¿Ya? Por eso quedó
3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y lo que no tenía logaritmo, lo que no tenía x, perdón, lo dejé al otro lado. El 2 logaritmo de 3 y el logaritmo de 2 lo pasé sumando al otro lado. Y por último, esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí encontré la solución de esta ecuación exponencial, ¿ya? Que queda expresada obviamente con logaritmo. Profe, ¿lo puede Diga. volver a explicar, por favor? Ya, ningún problema. Pero lo voy a explicar en la pizarra. ¿Ya? Así que voy a dejar un ratito de compartir esto. Denme un segundito. Quiero que se pongan en el video donde está la pizarra, donde se ve la pizarra. Y voy a explicar ese ejercicio, pero en la pizarra. Ya, déjenme copiarlo acá. Deje borrar los dibujos que hace mi hija. Tenemos 2 elevado a 3x menos 1 igual a 3 elevado a x más 2. ¿No? Dos elevado a 3x menos 1 y 3 elevado a x más 2. En este ejercicio resulta prácticamente imposible lograr igualar las bases. No se puede. ¿Ya? No podemos decir el 3 lo voy a transformar en base 2 o lograr un número en común. Por lo tanto, se debe aplicar logaritmo a ambos lados. Por lo tanto, me quedaría logaritmo de 2 elevado a 3x menos 1 igual a logaritmo de 3 elevado a x más 2. ¿Ya? Ese es el primer paso. Cuando no puedo igualar las bases, aplico logaritmo a ambos lados. Ahora, por propiedad de los logaritmos, el exponente sale multiplicando al logaritmo. Lo mismo acá, el exponente, que es x más 2, sale multiplicando al logaritmo. Entonces, apliqué logaritmo, apliqué la propiedad que el exponente sale multiplicando a los logaritmos. Hago la multiplicación correspondiente. Quedaría 3x logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. Ahí simplemente multipliqué s por s y s por s. Hago lo mismo acá. X logaritmo de 2, perdón, x logaritmo de 3 más 2 logaritmo de 3. ¿Ya? Simplemente multipliqué s por s y s por s. Ahora, todo lo que tenga x lo dejo a este lado. 3x logaritmo de 2 menos x logaritmo de 3. Y lo que no tenga x, lo paso hacia el otro lado. Por lo tanto, este lo pasé para acá. Factorizo por x. Y por último, el que está multiplicando, paso dividiendo. Por lo tanto, me queda 2 logaritmo de 3 más logaritmo de 2 dividido en 3 logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que está puesto ahí, saltándose obviamente ese paso de juntar la x y lo factorizaron al tiro. Pero todo lo que tenga x a un lado, factorizo por x y después lo que multiplica lo paso simplemente dividiendo. Y me quedaría, ¿cierto?, este resultado
que sería el que está ahí. Esa sería la solución de esta ecuación. Gracias, profe. Sigamos. Dígame. ¿Qué guía hay que entregar para el día viernes? Que yo justo entré un poquito después. ¿Quién es? Ismael. ¿Y qué digo yo con los atrasados? No me acuerdo. ¿No se acuerda que no me conoce el año pasado? Sí, Ya, no. Las guías que tienen que entregar son las guías de alternativa de raíces, que ya está terminada, y la guía de logaritmo, que ya la terminamos y la revisamos completa acá en la pizarra. Ah, ya. Son las de alternativa. No esas de desarrollo largo, sino que las de alternativa. ¿Ya son dos nomás o no? Sí, son dos, esas dos. Ah, ya. Se entregaron. Maldición. ¿Ya? Entonces, no estoy pidiendo que hagan nada a última hora, sino que estoy pidiendo que solamente ojalá bajen el programa Cam Scanner, que es súper fácil de usar. Se van sacando fotos, después se transforma en un solo PDF y ahí mismo lo envían. Del mismo celular, no se complica en la vida, es súper liviano y es súper rápido. Ya. Vamos entonces, ¿No continuamos. la pasamos a Word? No, es que el mismo Cam Scanner le permite transformarlo a PDF Ah, y es mucho más ya. liviano. Ok. ¿Ya? Es mucho más liviano. Sigamos con nuestra presentación. Ahora, veamos qué pasa con las ecuaciones logarítmicas. Para resolver ecuaciones logarítmicas, debemos aplicar el concepto de función biyectiva, pero no se compliquen con eso. Debemos aplicar esta propiedad, que fue la observación que vimos el otro día. ¿Se acuerdan después de las propiedades? Después de la última propiedad, que era la función, que era la mezcla del logaritmo con el exponencial, vimos una observación donde si teníamos un logaritmo a ambos lados de igual base, simplemente había que igualar los argumentos. Por ejemplo, acá, esta ecuación. Esta ecuación se puede resolver de dos maneras. ¿Ya? Una es aplicando esta propiedad. Y si no mal recuerdo, el otro día dijimos que un número se puede transformar al logaritmo que yo quiera. Como el logaritmo que está aquí es un logaritmo en base 10, transformé el 2 a logaritmo en base 10. 10 elevado a 2 me da 100. Por lo tanto, este logaritmo es lo mismo que 2, ¿cierto? Ahora, al lograr tener un logaritmo a ambos lados, simplemente igualo los argumentos. Y llegué a que el x valía 100. ¿Ya? Y llegué a que el x vale 100. Ahora, otra forma de resolver este ejercicio puede ser aplicando la definición. Ese que dice la base, que es 10, elevado al resultado, me tiene que dar el argumento. Y 10 elevado a 2 me da 100. ¿Ya? Por lo tanto, las dos formas para resolver el ejercicio son correctas. Ahora, no siempre vamos a poder aplicar la definición. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, veamos este otro ejemplo. Fíjense que en este ejemplo ya tenemos un logaritmo a ambos lados. Logaritmo al lado izquierdo, logaritmo en el miembro derecho. Y de igual base, ambos logaritmos tienen base 10. Como tengo, se cumple la propiedad que está aquí arribita. Al cumplirse esto, entonces podemos igualar los argumentos. El 3x menos 1 lo igualo al x más 2. Y por último, resuelvo el ejercicio.
Todo lo que tenga X lo junto en un lado, por eso me queda el 2X. Y todo lo que no tenga X lo junto al otro. El menos 1 pasaría sumando, por eso me da 3. Y me quedaría cierto que el X valdría 2/3. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿creen ustedes que el 2/3 podrá ser solución de esta ecuación? Perdón, me equivoqué aquí, es 3/2, no 2/3. ¿Ya? Lo puse mal. 3/2, ahí sí. ¿Ya? 3/2. ¿Ya? Entonces, tenemos la solución de la ecuación. Consultas. Profe, Dígame. en el ejercicio de arriba, ¿cómo lo hizo con el 2 para ponerlo con 100? Ya. Por ejemplo, si quiero transformar el 2 a un logaritmo en base 10, escribo logaritmo en base 10, la base no se escribe, ¿cierto? Se asume que es 10, y para ver el argumento simplemente diga 10 elevado a 2. ¿Cuánto es 10 elevado a 2? 100. Entonces el 100 iría como argumento. Si quiero transformar el 3 a un logaritmo en base 10, coloco logaritmo en base 10 y digo 10 elevado a 3. ¿Cuánto es 10 elevado a 3? 1000. 1000. Y coloco el 1000 acá. Así se transforman los números. ¿Ya? Y así se busca el argumento y listo. Por eso que el 2 lo escribimos como logaritmo de 100. Para que tuviera y se pudiera aplicar la propiedad de arriba. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a resolver la ecuación que está acá. Primero, es una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente de una potencia. Ahora, sabemos y podemos observar que es prácticamente imposible igualar las bases. O sea, ¿cómo hago que el 5 y el 2 queden como potencias de igual base? No se puede. Por lo tanto, tenemos que aplicar logaritmo a ambos lados. Quedaría logaritmo de 2 elevado a 2x y logaritmo de 5. ¿Ya? Simplemente se aplicó logaritmo a ambos lados. Ahora, aplico esta propiedad de los logaritmos, que es que el exponente sale multiplicando. Simplemente aplicamos la propiedad que el exponente sale multiplicando delante del logaritmo. Y por último, todo lo que acompaña al x lo paso dividiendo. Y encontré la solución de la ecuación. Y listo ese ejercicio. Listo el ejercicio. Nada más que hacer con él. Consultas. Dudas, inquietudes, incertidumbres. Profe, Borramos entonces. profe, Dígame. ¿cuándo se sabe que ya no se puede hacer nada más? Ah, no, pues ya aquí supongamos cuando los logaritmos no son exactos. Dígame usted, 10 elevado a cuánto me da 5, no me va a dar exacto, por lo tanto queda expresado nomás. ¿Ya? Si el Profesor, en estos logaritmo fuera casos, exacto, lo calculo, si no, no. profe, Dígame. ¿cuándo se sabe o no sé, es como uno quiera cuando se tiene que utilizar el logaritmo natural? No, no. El logaritmo natural solamente aparece cuando quiero eliminar una potencia de base E. Ya, ok. ¿Ya?
Generalmente el logaritmo que más se usa en las ecuaciones exponenciales es el logaritmo en base 10. Ah, ya. Interesante. Ya. Veamos esta otra ecuación, y con esto vamos a concluir nuestra primera patita, y nos vamos después con la segunda patita. ¿Ya? Tenemos esta otra ecuación, que está aquí. Primero, en la primera parte, aquí, hay una multiplicación de potencias de igual base. No olvidar que ese 5 está elevado a 1. Por lo tanto, conservo la base y sumo los exponentes. Y al sumar el 1 positivo y el 1 negativo, ¿cierto? Me darían 0, me queda solamente el 2x. Por lo tanto, quedaría 5 elevado a 2x igual a 2. ¿Ya? Lo primero que hicimos fue transformar esta multiplicación de potencias de igual base a una sola. Como no puedo igualar las bases, aplico logaritmo a ambos lados. Aquí está ese paso. Propiedad de los logaritmos. El exponente sale multiplicando. Y por último, todo lo que acompaña al x lo paso dividiendo. Y estaría listo el ejercicio. Ese sería el valor que toma x. Si quiero un valor aproximado, uso la calculadora. Pero lo vamos a dejar así nomás expresado. Recuerden, nosotros no ocupamos calculadora, por lo tanto